Así de simple, la tripleta, por Yulisa Abreu Polanco, la Magna Cum Laude de las décimas, los sonetos y los monólogos. Santo Domingo, República Dominicana. Introducción. Bienvenido a este espacio de reflexión y crecimiento interior. Hoy vamos a explorar una obra muy especial, la Semana Santa, un ciclo de sonetos que no solo narra un acontecimiento religioso, sino que también nos permite comprender profundamente las emociones humanas en momentos de dolor, traición, fe y esperanza. Desde una perspectiva psicológica, esta obra nos invita a mirar hacia adentro, a reconocer nuestras propias luchas y a entender cómo el sufrimiento también puede transformarse en sentido. La Semana Santa, sonetos. Este es el tiempo de Semana Santa, tributo de la muerte de Jesús, el Hijo de Dios que murió en la cruz, en un vía crucis que nos espanta. Él fue envuelto en la sábana santa, la llamada el sudario de Turín. También síndone que en su triste fin, sabemos que aconteció en Tierra Santa. Inició el domingo de la pasión del Señor, que es domingo de Ramos, donde comienza toda procesión. Y en aquellos momentos observamos todo lo contrario a su adoración y cuán indiferente nos mostramos. La Semana Santa está destinada a conmemorar la pasión de Cristo, y en Jerusalén todo está escrito como se viven las tamboradas. Y la gente se siente iluminada, no obstante la vean como anticristo. A sabienda de todo lo improvisto, bien se festeja en esta temporada. La Verónica, rostro de Jesús, que en el martirio le secó el sudor, con un paño o lienzo lleno de luz. La tabla en sus hombros no era un bambú, era el linum crucis explotador, el madero que no era un tragaluz. En el Jueves Santo compartió el pan y el vino en aquella última cena, donde entra la Eucaristía en escena. Judas Iscariote tenía su plan. Ese mismo se convirtió en rufián, cuando con un beso traidor cercena la amistad del Salvador y lo drena por aquella gran ambición y afán. Este se suicidó por ahorcamiento, por aquella de lealtad y traición, por un fue terrible su remordimiento. Sabía lo que vendría con la pasión, que al Cristo le esperaba el sufrimiento, por ese impío caer en tentación. Jesús fue humillado por el Caifás antes de su traslado al pretorio. Ese agravio en el interrogatorio nunca lo motivó a él a racionar, pero al Padre le pudo mencionar en aquel proceso difamatorio, que ese calumniado acusatorio en la Gólgota a Dios aclamará. Fue condenado por el Sanedrín, era el tribunal de la ley de aquel día, donde la pasaría peor que Caín. Su discípulo Pedro lo negaría. La meditación de San Agustín sobre la crucifixión en aquel día. Nos hallamos con el triduo pascual, celebración suprema de la Pascua,
Sábado Santo, Domingo de Pascua y el Viernes Santo, Vigilia Pascual. Los apóstoles estaban en ascuas y me encuentro con el triduo pascual de la pasión, sepultura y carnal resurrección que se vive en la Pascua. Velas flagelantes y el Calvario, el miércoles de ceniza, la cofradía, son conceptos propios como el rosario. El canastillo y el escapulario, el trono, el ecohomo, las alegorías. Es inmenso el santo vocabulario. La Cordera de Dios, la Virgen María, la Inmaculada Concepción, quien vio su difícil crucifixión, hasta el Calvario lo acompañaría. La fe de la Madre del Señor estaría a prueba si extendía la crucifixión, que era el triunfo y su entronización, naciendo una nueva teofanía. Al pie de la cruz su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás, y María Magdalena la mundana. Cuando él muera, la tierra temblará y afligirá a tanta gente profana, y a todos los fieles los ungirá. Simón de Cirene se conmovió, fue el hombre que lo ayudó con la cruz, lo que tal vez no hubiese hecho tú cuando el Nazareno se derrumbó. Poncio Pilato se le disculó de aquella sentencia de Belcebú, y a Jesucristo le cayó un vudú que a un suplicio seguro lo llevó. Santiago era su discípulo amado y sabía de su vida sacrosanta, disfruta hoy en el cielo de su reinado. Su doctrina que nuestra fe levanta, en 3 años de su apostolado, hoy celebramos la Semana Santa. Análisis desde una perspectiva psicológica. Desde la psicología, esta obra puede leerse como un recorrido por distintos estados emocionales y conflictos humanos universales. 1. El sufrimiento y la resiliencia. La figura de Jesús representa la capacidad de resistir el dolor sin perder el sentido, a pesar de la humillación, el rechazo, la violencia. No hay ruptura interna, sino coherencia emocional y espiritual. Esto se relaciona con el concepto de resiliencia, la capacidad de enfrentar la adversidad sin perder la identidad. 2. La traición y la culpa. Judas. El personaje de Judas introduce una dimensión profundamente psicológica: ambición, conflicto interno, culpa extrema. Su suicidio refleja el peso psicológico del remordimiento no gestionado. Aquí vemos cómo una acción impulsiva puede convertirse en una carga emocional insoportable. 3. La negación. Pedro niega a Jesús. Esto representa un mecanismo psicológico conocido como negación por miedo. Miedo a las consecuencias, miedo al rechazo, miedo a la pérdida. Es una reacción humana muy común, protegerse incluso a costa de los propios valores. El dolor materno. María. La presencia de la Virgen María introduce
el duelo anticipado y el sufrimiento afectivo. Acompañar sin poder evitar el dolor. Amar sin poder proteger. Esto conecta con experiencias humanas reales. Pérdida, impotencia, amor incondicional. 5. La indiferencia social. El poema también sugiere la psicología de la masa. Indiferencia, pasividad, desconexión emocional. Esto nos hace reflexionar sobre cómo la sociedad puede normalizar el sufrimiento ajeno. 6. El sentido del sacrificio. Finalmente, la obra plantea algo clave en psicología. El sufrimiento con sentido es más soportable. Jesús no sufre en vacío. Hay propósito, hay misión, hay trascendencia. Esto conecta con teorías como la búsqueda de sentido en medio del dolor. Recursos literarios dentro de la obra. Desde la psicología, los recursos literarios no solo embellecen, sino que activan emociones y procesos internos. Imágenes visuales. Permite que el espectador sienta el dolor, imagine la escena, conecte emocionalmente. Repetición. Refuerza ideas y emociones, generando impacto psicológico y memoria afectiva. Lenguaje simbólico. Cada símbolo, cruz, sangre, madre, activa significados profundos en el inconsciente. Enumeración. Genera sensación de saturación emocional y carga espiritual. Tono narrativo. Facilita la identificación del espectador. Permite verse reflejado en la historia. Autores con quienes dialoga esta obra y por qué es buena. Sigmund Freud, por la presencia de culpa, conflicto interno, pulsiones humanas. Carl Jung, por los símbolos universales, la madre, el sacrificio, el héroe, arqueotipos del inconsciente colectivo. Viktor Frankl, por la idea central, el sufrimiento con sentido. Erich Fromm, por la reflexión sobre el amor, la entrega, la responsabilidad emocional. ¿Por qué es buena esta obra desde la psicología? Porque explora emociones universales, dolor, culpa, amor, miedo. Permite identificación emocional. El espectador se reconoce en los personajes. Invita a la reflexión interna. No es solo narrativa, es introspección. Tiene valor terapéutico. Puede ayudar a procesar emociones, comprender experiencias personales. Conecta lo espiritual con lo psicológico. Integra fe, mente, emoción. Conclusión. La Semana Santa, vista desde la psicología, es un espejo del alma humana. Nos muestra que el dolor es
parte de la vida. La traición es humana. La culpa puede destruir, pero también el amor, la fe y el sentido puede transformar el sufrimiento.